Muy bien, chicos, ¿cómo están? Em, Les saludo. Vamos a seguir nosotros con nuestra unidad, que seguimos en magnitudes y vectores, solo que ahora vamos a ver la resta de vectores. ¿Está bien? Resta de vectores. Bueno, empezando con resta de vectores. Acordémonos que nosotros ya habíamos visto la suma de vectores. ¿Se acuerdan que vimos suma de vectores? Bueno, y dentro de la suma nosotros vimos, sí, el método analítico, el método gráfico y luego vimos descomposición cartesiana, ¿sí? Entonces, ya vimos toda la parte de suma, ahora vamos a ver resta. Resta o diferencia, de cualquiera de las dos formas le podemos decir, ¿sí? Resta o diferencia de vectores. Entonces, primero vamos a ver el método gráfico, ¿sí? Entonces, para restar vectores, ¿sí? Por el método gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disponer los vectores a partir de un mismo origen. ¿Se acuerdan que era lo mismo para la suma? ¿Sí? Para la suma también nosotros teníamos que disponer a los vectores a partir de un mismo origen, ¿sí? Es la misma cosa. ¿Sí? Entonces disponemos los vectores a partir de un mismo origen, entonces vemos acá que este vector B1 y este vector B2 están teniendo un origen en común, que es ese punto rojo, ¿sí? Entonces disponemos primero a los vectores en un origen en común. Luego, el vector diferencia se va a trazar ¿desde dónde? Se va a trazar desde el extremo del sustraendo al extremo del minuendo. Otra forma, ¿sí? De expresar esto sería desde el extremo del vector uno o del vector mayor, ¿sí? ¿Estamos? Generalmente suele ser el vector mayor, al extremo del vector 2, que en este caso va a ser el vector menor. ¿Estamos? Entonces va a ser desde el extremo al otro extremo. Miren un poco. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos la suma, nosotros dijimos que la suma se ponían los vectores con origen en común y luego se trazaba, ¿sí? Entonces en la suma nosotros teníamos algo así, ¿se acuerdan? Teníamos estos vectores, el origen en común y luego trazábamos, ¿sí? Las rectas paralelas y luego decíamos, la resultante es la que se traza, ¿sí? Del origen en común al punto en donde se interceptan las rectas paralelas, es decir, a lo largo de la diagonal mayor del paralelogramo. Pero en este caso, en la diferencia no va a ser así, sino que vamos a tener nosotros en la diferencia, vamos a tener uno de los vectores acá, otro de los vectores acá, y para poder hacer la diferencia vamos a trazar del extremo de uno de los vectores al extremo de los otros vectores. O sea, si esto era B1, esto va a ser B2, entonces la diferencia yo le voy a trazar del extremo de B1 hasta el extremo de 2. Ese va a ser el gráfico de la diferencia. ¿Mm? Mucho ojo, porque el método gráfico es diferente en este caso, ¿sí? Es diferente y tenemos que dibujar bien para que nos salga bien el valor que nosotros estamos buscando, es decir, para que nos salga bien el módulo, ¿sí? Entonces vemos acá que el vector diferencia sería B1 menos B2, siendo B1 el minuendo y B2 el sustraendo, ¿sí? Acordémonos, en aritmética minuendo y sustraendo, ¿sí? Son las partes de una diferencia de una resta. Entonces miremos acá. Vamos a suponer que este es B1, este es B2, ¿sí? En este caso, B1 es menor que B2, ¿sí? Entonces, ¿de dónde yo voy a trazar la diferencia? Y la diferencia la voy a trazar desde el extremo de B1 hasta el extremo de B2, ¿sí? Miren acá. ¿Se entiende? Entonces, miremos. ¿Yo cómo voy a trazar la diferencia? Voy a trazar del extremo de uno de los vectores al extremo de los otros vectores. O sea, voy a trazar de acá, voy a hacer de esta forma, de acá hasta acá. ¿Se entendió? Sí, de esa forma. Mira que me salió acá, raro me salió. Lo voy a sacar.
Ahí, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Sí? Este sería el vector suma, perdón, el vector diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esto sería la diferencia del extremo del vector uno al extremo del vector 2. ¿Sí? El vector diferencia. Miren, ¿y cómo sería el vector suma en este caso? Y acuérdense, el vector suma era trazamos rectas paralelas acá, trazamos otra recta paralela acá, ¿sí? Y todo esto sería el vector suma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces ven que es bastante diferente la forma en cómo se grafica la suma y la diferencia, ¿ok? Entonces, la diferencia trazamos de el extremo del primer vector al extremo del segundo vector, ¿ok? Muy bien. Y para el método analítico, utilizamos las mismas ecuaciones que utilizábamos para la suma, pero la diferencia es que acá nosotros vamos a ponerle un signo menos ahí en la ecuación. ¿M? Vamos a usar la misma ecuación que usábamos antes, pero con un signo menos. Entonces, para hallar el módulo de la diferencia, ¿sí? De los vectores, usamos, ¿sí? La relación que era esta. Pero miren, acuérdense que nosotros para la suma, nosotros teníamos de esta forma. Suma es igual a la raíz del vector uno al cuadrado más el vector 2 al cuadrado más dos veces el vector uno por el vector 2 por el coseno del ángulo. ¿Sí? Todo así. Pero en este caso lo único que va a variar es que esto, en vez de que sea una suma, va a ser una resta. Y ahí ya tenemos la ecuación, ¿sí? Entonces, en vez de que sea una suma, va a ser una resta. Y esto pasa de ser suma a diferencia. ¿Ok? Entonces, vemos acá lo que estaba diciendo, ¿sí? Lo que estaba diciendo aparece acá. La diferencia es la raíz de el vector uno al cuadrado más el vector 2 al cuadrado menos dos veces el vector uno por el vector 2 por el coseno del ángulo. ¿Sí? Donde, ¿qué pasa? B1 es el módulo del vector uno, B2 es el módulo del vector 2, ¿sí? Acuérdense, módulo. D es la diferencia o resta, ¿sí? Y alfa es el ángulo entre los vectores. Entonces miramos acá, señalizamos alfa, ¿sí? Que es el ángulo entre los vectores, puede tener un valor, en este caso un ángulo agudo, y vamos a trazar nuestra diferencia del extremo del primer vector al extremo del último vector. ¿M? Así, de esa forma. ¿Ok? Entonces, esto es la diferencia. Lo voy a quitar porque voy a quitar esta función. Entonces, esto es la diferencia. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Dice acá el número 3. Dos vectores de módulos iguales a 5 y a 3 forman un ángulo de 120. Hallar el módulo del vector diferencia por el método de descomposición cartesiana. Miren un poco, no nos está pidiendo acá método analítico, no nos está pidiendo el método gráfico, nos está pidiendo directamente la suma de, perdón, la diferencia de estos vectores por descomposición cartesiana, ¿sí? Hallame el módulo del vector diferencia por descomposición cartesiana. ¿Y qué pasaba en la descomposición cartesiana en una suma? Acordémonos que nosotros para la descomposición cartesiana en una suma, lo que hacíamos era poner a los vectores, ¿sí? Poner a los módulos de los vectores, sacar las componentes y luego hacíamos un cuadrito. ¿Se acuerdan que hacemos un cuadrito? ¿Sí? Entonces empezamos acá, ejercicio número 3 era el que estábamos leyendo, ejercicio número 3 y me aparecía, me decía que el vector uno y el vector 2, el vector uno valía 3 unidades y el vector 2 valía 5 unidades. Me decía que el ángulo entre ellos era de 120 grados sexagesimal y me pedía cuánto vale la suma
por descomposición, la diferencia, perdón, por descomposición cartesiana, ¿verdad? Me dice así 5 3 120 hallar el módulo de vector diferencia por descomposición cartesiana. Bueno, miremos acá. Esto está al revés, ¿sí? Esto tiene que ser 5 y esto 3. Entonces ponemos acá 5 unidades. Esto es 3 unidades. Muy bien. ¿Qué pasaba acá? Miren un poco. A nosotros nos está dando directamente el valor de los vectores, ¿sí? Dos vectores que tienen un valor de 5 y 3 forman un ángulo de 120. Hallar el módulo del vector de diferencia por el método de descomposición cartesiana. Bueno, miren, el ángulo em, entre los vectores es de 120. Primero vamos a hallar por el método analítico común, ¿sí? Y luego vamos a hallar por descomposición cartesiana en la clase. Primero vamos a hallar. Entonces, ¿qué nos quedaría? Queremos la diferencia y la diferencia era igual a la raíz de el vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado más, perdón, menos dos veces el vector 1 por el vector 2 por el coseno del ángulo que forman entre sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá la diferencia es igual a la raíz de el vector 1, que es 5 al cuadrado, más el vector 2, que es 3 al cuadrado, menos dos veces el vector 1 por el vector 2 por el coseno de 120 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si seguimos acá, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues la diferencia sería igual a la raíz de, bueno, 5 al cuadrado es 25 más 3 al cuadrado es 9 menos 2 por 5 10 por 3 30 me quedaría 30 multiplicado por el coseno de 120 grados. Bueno, hay veces en donde no nos recordamos cuál era algunos valores específicos. Si, o sea, yo entiendo que ustedes no vean todavía así de forma fácil, pero hay algunos valores que se le van a quedar de memoria. Pero si ustedes imaginan en su cabeza la función coseno, que era que les mostré en la clase, que era la lucita que alumbraba hacia arriba, en 120 grados, ¿sí? Acuérdense que sería más o menos así el ángulo, 120 grados sería esto, ¿sí? Entonces ven que queda a la mitad del eje negativo de las X, entonces el valor va a ser menos 0,5, ¿ok? Menos 0,5. Es un poco para que vayan pensando nomás. No hace falta que sepan de memoria aún. Pero el coseno de 120 es menos 0,5. Entonces me quedaría menos 0,5 es menos un medio. ¿Está bien? Entonces la diferencia me quedaría 25 más 9, ¿sí? Menos 30 por un medio, ¿sí? 25 más 9 menos 30 por un medio, ¿sí? Entonces, sumando me quedaría 25 más 9 te da 34, ¿sí? La raíz de todo esto, acordémonos, ¿sí? 34 menos 30 eh, por menos un medio. Estos dos negativos se van a anular, ¿sí? Y me quedaría 15 positivo. Entonces sería más 15, ¿ok? Más 15. Entonces la diferencia me va a quedar directamente igual a raíz de 34 más 15 es 49, ¿sí? 34 más 15 me da 49. Y ahora les pregunto yo, ¿sí? ¿Cuánto era la raíz de 49? ¿Mm? Entonces, eso era 7 horas. Acuérdense, esa cosa ya de memoria ya. 7 unidades sin necesidad de usar la calculadora. Entonces, acá ya hallamos la respuesta del ejercicio a partir del método analítico, ¿sí? Pero miren un poco, en la clase vamos a ver esto mismo, pero por el método de composición cartesiana, que no va a ser otra cosa que directamente buscar y restarle
A donde antes le sumábamos, le vamos a poner a todito un signo negativo, ¿sí? Y después vamos a empezar a hacer, ¿ok? Bueno, entonces, seguimos. Número 3 dice, perdón, seguimos con los métodos. Dice, vectores de igual dirección y sentido. Acuérdense de los casos especiales que nosotros vimos en suma, ¿sí? En la suma, cuando alfa valía 0 grados, nosotros decíamos que eso era una suma máxima, ¿se acuerdan? Y cuando alfa valía 180, eso era una suma mínima. Pero acá se va a invertir. En la diferencia se va a invertir. Acá cuando alfa vale 0 grados va a ser la diferencia mínima. Y cuando alfa vale 180 grados va a ser la diferencia máxima. ¿Sí? Entonces, miremos un poco por qué. Alfa vale 0 grados. Eso quiere decir que si el vector uno está apuntando así, este vector también tiene que apuntar así. ¿Sí, ven? ¿Y qué dijimos nosotros? Que la diferencia se trazaba del extremo de uno de los vectores al extremo del otro vector. O sea que si yo pongo acá el vector uno y acá mismo otra vez pongo el vector 2, voy a tener que trazar la diferencia del extremo de este vector, que es el vector 2 de este extremo a este extremo. Esa sería la diferencia. Y ven que sería directamente el valor de este vector menos este vector sería este vector, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que nosotros expresamos algebraicamente acá. Entonces, nos quedaría V1, perdón, V2, V1 y la diferencia que es V2 menos V1. Entonces, eso es lo que pusimos acá. La diferencia es igual al valor absoluto de V1 menos V2. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos alfa igual a 0 grados, pregunta de examen, alfa igual a 0 grados, esto se llama diferencia mínima, ¿sí? Mínima, ¿ok? Pregunta de examen. Ahora, miremos un poco cuándo vale 180 grados. Acordémonos que en la suma, cuando alfa valía 180, eso era una suma mínima. Y acá va a ser una diferencia máxima. Cuando nosotros tenemos los vectores que forman 180 grados. Eso quiere decir que si yo pongo acá un vector, tengo que poner a partir de ese origen hacia acá otra vez otro vector. Y miren, ¿qué dijimos? ¿Cómo dijimos que era la diferencia? La diferencia se trazaba del extremo de un vector al extremo de otro vector, es decir, del extremo de este vector a este extremo otra vez. ¿Sí? O al revés, de este extremo a este extremo. Es la misma cosa. Ah, entonces ahí yo me doy cuenta por qué es diferencia máxima. Justamente se le dice diferencia máxima porque es más grande, ¿verdad? Entonces, la misma cosa vemos acá. Acá tenemos el vector uno, acá tenemos el vector 2 y la diferencia se trazó del extremo del vector 2 al extremo del vector uno. ¿Ven? Entonces acá esto sería diferencia igual a V1 más V2. ¿Ven? Por eso se le dice diferencia máxima. Entonces, pregunta de examen, cuando alfa, cuando alfa vale 180 grados, nosotros tenemos esto que se llama diferencia máxima. ¿Ok? Diferencia máxima. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando los vectores son perpendiculares? Acordémonos que perpendicular, la palabra perpendicular significa que el ángulo vale 90 grados. ¿Sí? Que es justamente lo que está acá, cuando alfa vale 90 grados. Miren un poco, si nosotros teníamos la suma, para comparar, si nosotros teníamos la suma quedaría así, la suma quedaría así. ¿Ven? ¿Y cómo era que nosotros trazábamos la suma? La suma era rectas paralelas, ¿sí? Rectas paralelas, y se trazaba la suma del origen de los vectores al extremo del último vector. ¿Ven? Esa sería la suma. Y si yo borro las rectas paralelas, ¿qué se formó acá? ¿Ven que yo puedo mover esto? Este vector yo puedo mover acá. ¿Ven? Y se formó un triángulo rectángulo ahora. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo le digo que esto es B2 y esto es B1, ¿sí? ¿Ven que
esta suma tiene un cierto valor. Y miremos un poco cómo es la diferencia. La diferencia, miren, acá está B2 y acá está B1. Tienen también orígenes en común. Y miren cómo se trazó. Se trazó del extremo de B2 al extremo de B1, que es justamente cómo se tiene que trazar una diferencia. Del extremo de uno de los vectores al extremo del otro vector, ¿ven? Extremo de B2 al extremo de B1. ¿Y cómo vamos a sacar entonces? Y bueno, acá yo me doy cuenta que también se formó un triángulo rectángulo. ¿Ven? También se formó un triángulo rectángulo. Entonces, si se formó un triángulo rectángulo, yo el valor, yo lo voy a poder sacar por Pitágoras. Entonces, saco que la diferencia es b1 al cuadrado más b2 al cuadrado. Y la raíz de eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y de importante para saber para el examen. Acá lo que nosotros tenemos importante es saber que si alfa vale 90 grados, tanto en la suma como en la diferencia, ¿sí? Tanto la suma como la diferencia, ambos tienen el mismo valor, ¿sí? El mismo valor. Si nos damos a cuenta acá, justamente por el gráfico ya nos estamos dando cuenta. Se dan cuenta que esto que está acá es lo mismo que está ahí arriba, ¿sí? Y esto que está acá abajo era la suma, ¿sí? Y esto que está acá arriba es la diferencia. ¿Estamos? Entonces, cuando alfa vale 90 grados, la suma y la diferencia tienen el mismo valor. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. ¿Qué pasa si se restan vectores de módulos iguales? Acá vamos a tener dos casos especiales, ¿sí? Si se restan vectores de módulos iguales. Entonces, ¿qué pasaba cuando alfa vale 60 grados en una suma? En una suma, ojo, en una suma. Cuando alfa vale 60 grados en una suma, sí, en una suma, y los vectores son iguales, esa suma sería b por raíz de 3. Y cuando alfa vale 120 en una suma, esa suma valía directamente b. ¿Se acuerdan? Cuando los vectores eran iguales. Pero miren un poco, acá va a ser al revés en la diferencia. En la diferencia, cuando alfa vale 60 grados, la diferencia va a valer b si los vectores son iguales. Y cuando vale 120 grados, la diferencia va a ser b por raíz de 3. Y ahora vamos a explicar eso, ¿sí? Vamos a explicar todo esto que acabamos de decir, ¿sí? Para que puedan saber de dónde sale todo esto que estoy diciendo. Muy bien. Entonces borramos. Acuérdense de anotar esto que puse recién en su cuaderno, por favor, porque siempre se pregunta, ¿sí? Entonces tienen que saber. Miremos acá. Cuando alfa vale 60 grados, se entiende que este valor es lo que tiene que valer 60 grados, ¿verdad? Entonces, dijimos que los vectores tienen módulos iguales, ¿sí? Entonces eso quiere decir que B2 y B1 valen lo mismo, es decir, B y B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo dijimos que vamos a trazar esta diferencia del extremo de uno de los vectores al extremo del otro vector? ¿Estamos? Entonces, haciendo eso de forma algebraica nos quedaría la ecuación. Diferencia es igual a b cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué b? Porque acordémonos que b1 y b2 valen lo mismo, entonces es b. ¿Estamos? Entonces, b cuadrado, que sería b1 cuadrado, más b cuadrado, que en ese caso sería también b2 cuadrado, menos 2b cuadrado, dice ahí, y sí, porque sería 2 por b, pues sería, y 2 por b es 2b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, 2b cuadrado coseno de 60 grados. Muy bien. Entonces, siguiendo, b cuadrado más b cuadrado, esta suma me va a dar 2b cuadrado. ¿Estamos? B cuadrado más b cuadrado me dio 2b cuadrado. Menos 2b cuadrado y el coseno de 60 grados es lo mismo que el seno de 30 grados. Y eso valen 1 sobre 2 o 0,5. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría este 2 se simplifica con este 2. Y me quedaría acá raíz de 2b cuadrado
menos b cuadrado por 1 es b cuadrado, ¿sí? B cuadrado. ¿Estamos? Y 2b cuadrado menos b cuadrado es b cuadrado. Entonces me quedaría la raíz de b cuadrado. Y sale de la raíz, entonces me queda que la diferencia vale b. ¿Estamos? Entonces acá se demuestra que cuando alfa vale 60 grados y los vectores tienen igual módulo, la diferencia vale b. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando alfa vale 120 grados? ¿Sí? 120. Entonces, cuando alfa vale 120, eso quiere decir que el ángulo sería así. ¿Ven? Así. Entonces, ¿cómo se trazó acá la diferencia del extremo de un vector al extremo del otro vector? Así mismo como se tiene que trazar. ¿Sí? Entonces, acordémonos que b2 y b1 valen lo mismo. Entonces acá me quedaría. Diferencia es b cuadrado más b cuadrado, ese ya expliqué, ¿verdad? Porque es así. Menos 2b cuadrado coseno de 120 grados. ¿Mm? Acordémonos lo que le dije hace rato. Piensen en la función para más o menos saber cuánto tiene que valer. Coseno de 120 grados, yo les dije hace rato que valía menos un medio. ¿Se acuerdan? Menos un medio. ¿Sí? Entonces, acá me quedaría b cuadrado más b cuadrado me va a dar 2b cuadrado menos 2b cuadrado y coseno de 120 es menos un medio. ¿Ven? Entonces, acá que me va a quedar, me quedaría, este negativo se elimina con este negativo, ¿ven? Y me va a quedar positivo. Este 2 se simplifica con este 2, ¿sí? ¿Y qué me quedaría entonces acá? La raíz de 2b cuadrado, acordémonos que este negativo se fue con este negativo que está acá, ¿sí? Entonces me quedaría 2b cuadrado más b cuadrado, que es lo que sobró, b cuadrado. ¿Cuánto es 2b cuadrado más b cuadrado? Es 3b cuadrado. Entonces me quedaría 3b cuadrado. Acá este b cuadrado puede salir de la raíz, ¿sí? Este b cuadrado puede salir de la raíz. Entonces, solamente el b cuadrado puede salir de la raíz, ¿sí? Entonces me quedaría raíz de 3 multiplicado por b, que es justamente esto que está acá. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, acá me quedaría raíz de 3 multiplicado por b, ¿sí? O b por raíz de 3, que es lo mismo. ¿Estamos? Entonces acá confirmamos, ¿sí? Explicamos que en ambos casos está correcto. Entonces, memorizarse, por favor, ¿sí? Cuando estamos hablando de una suma y los vectores valen lo mismo y alfa vale 60 grados, ¿sí? La suma va a ser b por raíz de 3, ¿ok? Entonces, después, cuando hablamos de una suma y alfa vale 120 grados y los vectores son iguales, la suma vale b, ¿sí? Pero cuando hablamos de diferencia, eso se invierte, ¿sí? Se invierte. Muy bien. Entonces, dice completar. El módulo de la diferencia de dos vectores es igual a la suma de los módulos de dichos vectores cuando el ángulo que forman entre ellos es d. Miren un poco, acá que nos está diciendo que la diferencia tiene que ser la suma de los módulos de dichos vectores. O sea, nos está hablando de una diferencia máxima. ¿Se acuerdan? Diferencia máxima, porque esto es b1 más b2. ¿Sí? ¿Cuándo había la diferencia máxima? Y había la diferencia máxima cuando el ángulo era de 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Muy bien. Después dice, el módulo de la resta de dos vectores es igual al valor absoluto de la diferencia de los módulos de dichos vectores si el ángulo que forman entre ellos es. O sea, acá me está diciendo, el valor de la diferencia, acá voy a poner, el valor de la diferencia va a ser igual a qué cosa,
a B1 menos B2, es decir, la resta, la diferencia de los módulos de los vectores, ¿en qué ángulo? Acuérdense que esto era una diferencia mínima. ¿Se acuerdan que eso era una diferencia mínima? ¿Y la diferencia mínima en qué ángulo se daba? La diferencia mínima se daba en el ángulo 0 grados sexagesimal. Entonces acá la respuesta de este ejercicio es 0 grados sexagesimal. ¿Ok? Muy bien. 0 grados sexagesimal. Miren, los módulos, dice, de la suma y de la diferencia de de dos vectores perpendiculares son, acuérdense lo que les puse ahí arriba. Acá, cuando alfa vale 90 grados, es decir, son vectores perpendiculares, la suma y la diferencia valen lo mismo, tienen el mismo valor, el mismo módulo. Entonces acá la respuesta, los módulos de la suma y de la diferencia de dos vectores perpendiculares son iguales. ¿Sí? Iguales. Dice, la diferencia de dos vectores, es nula. Mm, Es nula. Cuando los vectores, la diferencia de dos vectores va a valer cero. ¿Mm? ¿Cuándo piensan ustedes que la diferencia de dos vectores va a valer cero? ¿Mm? Y va a valer cero cuando sea una diferencia mínima, pero los vectores sean iguales, ¿verdad? Es decir, ¿se acuerdan lo que eran vectores iguales? Nosotros vimos en la clase los vectores iguales, ¿sí? Eran dos vectores que tienen misma dirección, mismo módulo y mismo sentido. Esos son vectores iguales, ¿sí? En una definición, ¿sí? Y en este caso nos está diciendo cuándo esa diferencia va a valer cero, ¿sí? La diferencia de esos dos vectores va a valer cero justamente cuando sea una diferencia mínima, es decir, ángulo 0 grados, pero los vectores tienen que ser iguales. O sea que hay que poner iguales. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, hallar el ángulo que forman entre sí dos vectores de módulos iguales, sabiendo que el módulo de la diferencia es igual al módulo de la suma multiplicado por raíz de 3. ¿Sí? Entonces, ángulo que forma entre sí dos vectores de módulos iguales, sabiendo que el módulo de la diferencia es igual al módulo de la suma multiplicado por raíz de 3. Es decir, diferencia es igual a suma multiplicado por raíz de 3. Eso me está diciendo. ¿Sí? Entonces, miremos un poco. Acá vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer en un siguiente video porque esto va a tomar un poco más de tiempo y no tenemos tanto tiempo en la grabación. Así que vamos a hacer primero el ejercicio número 6 y en otro video les hago el ejercicio número 5, ¿sí? Dice, hallar el módulo de la diferencia de los vectores que están en la figura. Miren un poco, acá ya nos estamos dando cuenta que B1 y B2 forman un ángulo que vale 0 grados. Y si el ángulo que forman es 0 grados, estamos hablando de una diferencia mínima, ¿sí? Es decir, que acá tenemos que trazar la diferencia del extremo de uno de los vectores al extremo del otro vector. Esto sería la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto sería la diferencia. Entonces acá la diferencia va a ser igual a B1 menos B2 directamente, o B2 menos B1, como sea. Igual vamos a tomar en valor absoluto, ¿sí? En valor absoluto. Esto me va a dar 5 menos 3 2 unidades. ¿Estamos? Miren un poco acá. Esto, aunque no está explícitamente, esto tiene un ángulo de 180 grados, ¿sí? Porque este vector que está acá puedo mover y poner acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría acá el vector BA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso era una suma, perdón, una diferencia que era máxima. ¿Y cómo era la diferencia máxima? B1 más B2. En este caso va a ser el vector A más el vector B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá voy a poner acá el vector A, ¿sí? Y en este caso la diferencia va a ser todo eso que voy a trazar ahí. ¿Se entiende? Se voy a poner acá, la diferencia va a ser todo esto. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Acá me va a quedar que esto vale, este ángulo es 180. ¿M? Entonces acá me quedaría directamente como el valor de B1 más B2
y esto sería 10 más 4, 14 unidades. Y miren un poco acá, el ejercicio que acá hablamos de ver, ¿qué pasa? Acá, ¿cuánto vale el ángulo? Vale 90 grados, es decir, son vectores perpendiculares, ¿sí? Perpendiculares. Entonces, si son vectores perpendiculares, eso quiere decir que la suma y la diferencia tienen el mismo valor. Es lo mismo que yo le puse acá, ¿ven? La suma y la diferencia tienen el mismo valor. Entonces, acá, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo vamos a graficar del extremo del primer vector al extremo del segundo vector? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y formamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá quedaría Pitágoras, ¿sí o no? Entonces, acá me quedaría que la diferencia sería la raíz de 6 al cuadrado, ¿sí? Más 8 al cuadrado. ¿Estamos? Entonces me quedaría raíz de 6 al cuadrado 36 más 8 al cuadrado 64. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, 64 más 36, ¿cuánto sería? 64 más 36 es 100, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cuánto es la raíz de 100. Diferencia igual a la raíz de 100. Y la raíz de 100 era 10 unidades. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí resolvimos este ejercicio número 6 ya completito. Abajo nos está dando algunas referencias. Vamos a hacer en otro video este ejercicio, pero lo que yo quiero que destaquen acá es que justamente lo que les dije, cuando alfa vale 0 grados, dijimos que era una diferencia mínima, ¿sí? Y cuando alfa vale 180 grados, dijimos que era una diferencia máxima. Al igual que la suma que variaba con la suma mínima y la suma máxima, la diferencia también va a variar entre la suma máxima, perdón, la diferencia máxima y la diferencia mínima. ¿Estamos? Entonces eso quiere decir que los valores que puedo tomar en la diferencia va a variar entre la diferencia mínima y la diferencia máxima, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta eso, que esas son preguntas teóricas, sí que siempre tienen que saber. Entonces, siempre recordarse que a la inversa de la suma, ¿sí? Si la suma, en la suma, 0 grados era suma máxima, acá va a ser diferencia mínima. Y si en 180 grados era suma mínima, acá va a ser diferencia máxima. ¿Ok? Entonces, dejamos hasta ahí y en una siguiente clase seguimos con completando este cuadrito y haciendo los ejercicios 5 y 7. ¿Ok? Bueno, nos vemos en un siguiente video.